La echaron con una sonrisa. No fue un grito, ni una orden violenta. Fue una de esas expulsiones elegantes que duelen más que un empujón. Señora, este lugar no es para usted. Nadie en el restaurante se levantó a defenderla. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Solo observaron con la incomodidad de quienes no quieren involucrarse. Era sábado por la noche. Un local de lujo en el centro de la ciudad, reservado casi en su totalidad para una cena especial con espectáculo en vivo. Música suave, copas de vino caro, platos decorados como obras de arte, camareros de sonrisa forzada. Y ella, una anciana de abrigo gastado, cabello recogido con torpeza, zapatos planos y manos arrugadas que temblaban un poco al sostener un sobre. Entró sola. Sin reserva. Pidió una mesa al fondo. No exigió nada. Solo preguntó si podía esperar a alguien. El maitre la miró con profesionalismo frío. Le explicó que todas las mesas estaban reservadas. Ella insistió con voz baja, mostrando el sobre. Dijo que alguien le había dejado una invitación. No llevaba nombre. Solo un número de mesa escrito con bolígrafo. El camarero tomó el papel. Lo leyó. Sonrió. Le dijo que eso no era una invitación oficial. Que seguramente había sido un error. Que se retirara, por favor. Ella no discutió. Se quedó de pie. Observó el escenario. Y entonces, sin avisar, se sentó en una silla vacía cerca del baño. No para interrumpir. Solo para esperar. Las miradas empezaron a caer como cuchillos. Una mujer joven cuchicheó con su amiga. Un hombre mayor llamó al camarero para que la retiraran. La anciana no hablaba. Solo miraba al escenario. Como si esperara que algo o alguien apareciera allí. Entonces las luces bajaron. El presentador anunció la actuación principal de la noche. Un joven cantante, conocido en redes sociales por su voz prodigiosa y su estilo clásico, subió al escenario con elegancia. Vestía traje oscuro, sin corbata, y saludó al público con una sonrisa. Alguien gritó su nombre. El restaurante se llenó de aplausos. Empezó a sonar la música. La banda tocaba suave. Todo parecía volver al orden. La anciana seguía allí, sentada en la misma silla, como si no existiera. Pero el cantante la vio. La vio mientras cantaba. Y su voz se quebró por un instante. Apenas perceptible. Un titubeo que el público ignoró. Pero él no. Sus ojos se fijaron en ella como si la reconociera. Terminó la primera canción. El público aplaudió. El presentador se acercó para anunciar la siguiente pieza. Pero el cantante levantó la mano. Dijo que necesitaba un minuto. Bajó del escenario. Caminó entre las mesas. Nadie entendía. Algunos pensaban que era parte del show. Se detuvo frente a la mujer. Se agachó. Le tocó la mano. Ella lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El público enmudeció. Y entonces él se volvió hacia todos y dijo en voz alta: «Esta mujer no es una desconocida. Es la razón por la que estoy aquí esta noche. Y si ella no tiene un lugar en este restaurante, entonces yo tampoco». Hubo un murmullo general. El maitre se acercó apresurado, susurrando al oído del cantante. Él negó con la cabeza. Subió de nuevo al escenario. Esta vez sin música. Y comenzó a hablar. Dijo que su abuela había sido rechazada de muchos sitios por no vestir como los demás. Que él había pasado hambre, que había cantado en plazas para ayudarla. Que ella fue quien le compró su primer micrófono con monedas ahorradas. Y que ahora, el mismo lugar que lo contrataba para entretener a millonarios, la echaba como si no valiera nada. El silencio fue total. Nadie se atrevía a moverse. Él tomó el micrófono, miró a la banda y dijo: «No vamos a tocar esta noche. Pero voy a cantar. Para ella. Porque nunca más volveré a hacerlo si no es con ella en primera fila». Y lo hizo. Sin pista. Sin luces. Cantó una canción vieja. Una de esas que solo su abuela reconocía. Ella lloraba sin taparse el rostro. Sin vergüenza. Y uno por uno, los clientes empezaron a dejar de comer. A dejar los cubiertos. Algunos se pusieron de pie. Al terminar la canción, hubo un aplauso largo. No de cortesía. De humanidad. El gerente del restaurante salió del fondo, se acercó y pidió disculpas en voz alta. Le ofreció a la señora sentarse donde quisiera. Ella negó con la cabeza. Solo dijo: «Ya no quiero quedarme. Pero gracias por cantar». Y salió. Sin prisa. Con dignidad.
Él la acompañó hasta la puerta. No regresó al escenario. Esa noche, el restaurante cerró antes de tiempo. No por escándalo. Por vergüenza. Porque una verdad demasiado pura había interrumpido la normalidad. La noticia se esparció sin necesidad de notas de prensa. Alguien había grabado en silencio parte de lo ocurrido con su teléfono. No todo. Solo el momento en que el joven cantante decía que esa mujer lo había salvado cuando era un niño. Que ella lo enseñó a cantar con el corazón. El vídeo duraba menos de 1 minuto, pero bastó para que las redes lo convirtieran en un fenómeno. La escena no tenía trucos. Solo la voz quebrada de un nieto hablando desde el alma y una anciana que lo miraba sin rencor. Para el público habitual del restaurante, el incidente fue incómodo. Pero para miles de personas que vieron el clip en sus móviles durante la semana siguiente, fue un espejo. Porque todos, en algún momento, habían mirado a alguien hacia abajo sin saber su historia. El restaurante cerró durante 3 días. No por castigo. Por decisión interna. El gerente declaró que necesitaban revisar políticas. Algunos empleados fueron despedidos. Otros renunciaron por vergüenza. El cantante no dio declaraciones. No se pronunció en público. Solo publicó una imagen, la silla donde su abuela había estado sentada, con una flor blanca sobre el respaldo. Y escribió: «Ella me dio un lugar cuando nadie más lo hizo. Solo vine a devolvérselo». Pero lo que no sabían quienes compartían la historia era que la abuela, después de salir del restaurante aquella noche, no regresó a casa. Se desvió. Caminó sin prisa por calles que conocía de memoria, como si buscara algo que había olvidado. El nieto la encontró en un banco del parque donde solía llevarlo de niño. No le dijo nada. Solo se sentó a su lado. Ella le entregó el sobre que había llevado al restaurante. Dentro había una carta escrita a mano, con letra temblorosa: «Por si no me reconoces. Por si no me dejas entrar. Por si no te atreves a decir que me conoces. No te juzgo. Te quiero igual». Él la leyó en silencio. Sintió un nudo en el estómago que no le permitió hablar. Solo la abrazó. Y ella, por primera vez en muchos años, apoyó la cabeza en su hombro como si fuera la de un niño. Los días siguientes fueron distintos. Recibió cientos de mensajes. Gente que recordaba a sus abuelos. Gente que confesaba no haber hecho lo suficiente por ellos. Gente que preguntaba por la abuela. Él respondió solo a algunos. Los más honestos. Los que decían: «Gracias por devolvernos algo que no sabíamos que habíamos perdido». Pero dentro de él, no todo era gratitud. Había una grieta. Porque la escena del restaurante no había sido un acto preparado. No había querido protagonismo. Él tampoco esperaba que su abuela apareciera esa noche. De hecho, se había resistido a invitarla. Temía que no encajara. Que alguien la hiciera sentir mal. Y aún así, ella fue. Con su sobre en la mano y la esperanza intacta. Y eso era lo que más le dolía, que ella hubiera ido sabiendo que podía no ser bienvenida, pero confiando en él. Una mañana, al despertar, encontró una nota en la mesa de la cocina. Su abuela se había ido temprano a visitar la tumba de su esposo. Caminó sola. Llevaba una bufanda vieja, la misma que usaba en los inviernos cuando él era niño. Se quedó horas en el cementerio, hablando en voz baja. No se sentía triste. Se sentía completa. Porque por fin había visto a su nieto convertirse en lo que ella sabía que siempre fue. No un cantante. No un famoso. Un hombre capaz de parar el mundo por una verdad. Cuando volvió a casa, él la esperaba con desayuno y una caja. Dentro, un disco. El primer disco que grabaría oficialmente. En la portada, una foto de ambos, el de niño, ella cantando con él en la cocina. El título era una palabra: gracias. Ella no lloró. Solo dijo: «¿De verdad vas a poner esto en tiendas?». Él asintió. Ella rió. Luego le pidió que no olvidara nunca esa noche. Ni el dolor. Ni la música. Porque ambos venían del mismo lugar. Y él le prometió que no lo haría. Que cada vez que cantara, la cantaría a ella. El disco se publicó una semana después sin grandes anuncios ni campañas. Solo una foto, la palabra gracias y una dedicatoria silenciosa a quien me enseñó a cantar cuando no tenía voz. Al principio no llamó demasiado la atención en medios, pero en redes sociales el eco del gesto seguía creciendo. Personas de todas partes compartían fotos con sus abuelos, sus abuelas, recuerdos olvidados, canciones que les habían enseñado. El álbum empezó a venderse de boca en boca. No por el marketing.
por el vínculo emocional, por lo que significaba más allá de las notas. Era un disco hecho para no olvidar a quienes nos formaron en el silencio. Y esa honestidad se sentía. El restaurante, en cambio, nunca volvió a ser el mismo. Aunque reabrió sus puertas con personal nuevo y una imagen más amable, la clientela habitual disminuyó. En su lugar, empezaron a llegar personas que preguntaban por la silla de la abuela. Querían saber si seguía allí. Si podían sentarse. Si podían dejar algo. Un dibujo. Una carta. Una flor. Al principio, los dueños pensaron que era una moda. Pero luego entendieron que se había convertido en algo más, un punto de memoria. Un altar sin nombre. Un lugar que se había transformado sin quererlo. Así que decidieron mantener la silla vacía. La colocaron junto a la ventana. Y encima, una placa pequeña, para quien alguna vez fue invisible, pero nunca lo será de nuevo. El cantante seguía con su vida, pero todo lo hacía de forma distinta. Antes del éxito, cantaba para sobrevivir. Después, por contrato. Ahora, lo hacía por vínculo. Por necesidad emocional. Cada canción que elegía tenía una historia. Cada concierto comenzaba con una frase que ya era suya. Alguien me enseñó que el escenario no tiene sentido si tu verdad no sube contigo. Y en cada función, antes de la última canción, pedía que se encendiera una luz sobre una silla vacía. Siempre una. En primera fila. Nadie se sentaba allí. Nadie la tocaba. Pero todos la entendían. Una noche, en un pequeño teatro de provincia, al terminar el show, una mujer se acercó con un niño. Llevaba una carta. Le dijo que su madre había muerto ese mismo año y que su hijo, de 6 años, no hablaba desde entonces. Pero que el vídeo de la abuela le había hecho dibujar por primera vez una escena, un chico que canta mientras una anciana lo escucha. El cantante miró el dibujo. Era sencillo, hecho con crayones. Pero le dolió más que cualquier nota desafinada. Le pidió permiso para guardarlo. Y desde entonces, ese dibujo va con él en cada gira. Lo lleva en el estuche del micrófono. No como símbolo. Como brújula. Su abuela, mientras tanto, volvió a su rutina. Pero ya no era la misma. Empezó a escribir. No cartas. Relatos. Historias breves. Cuentos con finales que solo una mujer con arrugas en las manos podía imaginar. Le pedía a su nieto que los leyera en voz alta, para ver si sonaban bien. Y así, entre risas y lágrimas, nació algo inesperado, un libro. Lo llamaron Lo que no me atreví a decirte cuando eras niño. Se publicó en edición limitada. Pero fue un éxito. Porque hablaba con ternura brutal de todo lo que los mayores callan para proteger a los pequeños. Y muchos, al leerlo, decían, aquí está mi abuela. Aquí está mi madre. En un evento de firmas, ella apareció de sorpresa. Sentada junto a él. La gente hacía fila para abrazarla. Para decirle gracias aunque no supieran por qué. Ella los miraba con dulzura. Firmaba con su nombre y una frase, a veces no necesitamos gritar. Solo estar. Aquella noche, en lugar de cantar, su nieto leyó uno de sus cuentos. El silencio era absoluto. Y cuando terminó, todos estaban de pie. No por él. Por ella. Porque sabían que esa mujer había dicho con lágrimas lo que muchos no se atreven ni a pensar, que a veces basta con amar en voz baja para que el mundo cambie. Pasaron los meses. El libro de la abuela fue reeditado 2 veces y traducido a otros idiomas. Lo leían en escuelas, en grupos de lectura, en bibliotecas públicas. No era una novela, ni un tratado. Era una colección de relatos breves y verdades suaves, escritas sin buscar aplausos. Historias que hablaban de cuando su nieto era niño, de cuando no había nada en la nevera y ella le decía que jugaran a la cena invisible mientras calentaba agua con sal. O de cómo lloró la primera vez que lo oyó cantar en la radio y tuvo que sentarse en la acera porque no sentía las piernas. Gente que nunca había leído nada compraba ese libro. Porque en cada página sentían que alguien, al fin, los comprendía sin juzgarlos. El cantante no dejó de crecer, pero su ritmo cambió. Rechazó campañas, contratos millonarios, festivales que querían convertirlo en icono sin alma. Cada paso que daba lo consultaba con ella. A veces en voz alta, otras solo con una mirada. Sabía que su éxito no era solo suyo. Era también de quien lo sostuvo cuando nadie más lo hizo. Y esa deuda no se pagaba con regalos, sino con lealtad. Una noche, mientras organizaba un concierto benéfico para residencias de ancianos, su abuela le preguntó si creía que toda esa historia realmente había cambiado algo. Él no supo qué decir.
Se encogió de hombros y dijo, solo sé que ahora la gente escucha distinto. Ella asintió. No pidió más. Pero el tiempo, aunque dulce, no espera. Una mañana de primavera, ella no despertó. No hubo sufrimiento. No hubo aviso. Solo se quedó dormida en su silla, con una manta sobre las piernas y el cuaderno abierto sobre su regazo. En la última página había un cuento inacabado. Apenas unas líneas. Él subió al escenario y la vio entre el público, sentada en la primera fila. Sonreía. Y entonces entendió que ya no tenía que cantar para que lo amaran. Solo para que ella lo escuchara. Cuando él leyó esas palabras, no lloró. Se quedó quieto. Luego cerró el cuaderno, besó su frente y le dijo, no te preocupes. Yo terminaré la historia. El funeral fue íntimo. Solo amigos cercanos, vecinos, algunos lectores que habían pedido permiso con delicadeza. No hubo flores caras, ni discursos de figuras públicas. Solo una canción que él cantó sin acompañamiento, como aquella noche en el restaurante. Era la misma. Ella la escuchaba siempre en el pasillo de casa mientras barría. Todos los asistentes estaban de pie. Nadie grabó. Nadie publicó nada. Porque sabían que no todo necesita compartirse. Que hay verdades que solo se sostienen en el respeto del silencio. Al día siguiente, él anunció un último concierto. Uno solo. No como despedida. Como homenaje. Lo llamó Primera Fila. El escenario era simple. El público estaba cerca. La entrada era gratuita, pero se pedía que cada asistente llevara una carta, un dibujo, una fotografía, algo que representara a alguien mayor que haya cambiado su vida. El teatro se llenó. Afuera, se acumulaban cientos que no pudieron entrar. En el escenario, había una silla vacía con la manta de su abuela y una flor blanca. Nadie la tocó. Él apareció, se sentó frente al micrófono y no dijo su nombre. Solo comenzó a hablar. Todo lo que soy, todo lo que ustedes creen que valgo, nació en una cocina donde alguien me enseñó que el amor verdadero no necesita explicación. Que una lágrima silenciosa en el lugar correcto puede romper estructuras enteras. Que una abuela, invisible para muchos, puede ser la protagonista del mundo entero sin moverse de una silla. Y entonces cantó. Una vez. Sin repetir. Sin ensayo. El teatro entero lloraba. Pero no por tristeza. Por belleza. Porque algo les decía que acababan de escuchar lo más verdadero que alguien podía ofrecer. Después del concierto, el teatro dejó la silla donde estaba. Cada semana, alguien dejaba una flor nueva. Un niño. Una madre. Un desconocido. Nadie preguntaba de quién era. Todos sabían. Porque esa silla ya no era de ella. Era de todas las abuelas del mundo que alguna vez fueron calladas, ignoradas, apartadas. De todas las verdades que no hacen ruido. De todas las canciones que se cantan con el alma rota y que terminan construyendo algo eterno.